La batalla de Acero es considerada una de las confrontaciones más importantes y decisivas de la historia antigua, dejando un impacto duradero en la política y cultura del mundo occidental. Después de años de disputas y tensiones entre Octaviano y Marco Antonio por el control del Imperio Romano, finalmente se dio el confrontamiento final. Este suceso tuvo lugar cuando las flotas navales de ambos líderes se encontraron en las aguas de Acero en el año 31 a.C. Y es sobre esto que veremos en el video de hoy. Tras derrotar a las tropas de Sexto Pompeyo, hijo del antiguo enemigo de Julio César, y humillar a su antiguo aliado al expulsarlo del segundo triunvirato y enviarlo al exilio, las cosas iban bien para el joven Octaviano. Sin embargo, la situación era opuesta para su principal rival, Marco Antonio. Antonio solo había ayudado a Octaviano en su lucha contra Sexto Pompeyo porque buscaba apoyo para su propia campaña contra el Imperio Parto. Aunque cumplió su parte del acuerdo, al enviar 120 barcos para respaldar al heredero de César, Octaviano solo envió 2.000 hombres como refuerzo, lo que resultó en una derrota humillante para Marco Antonio. Pero la peor parte no fue solo la derrota, sino que esta fue tan significativa que incluso su imagen pública, como líder militar, quedó seriamente afectada. La vida de Antonio se complicó aún más después del Tratado de Brundicio, que puso fin a un conflicto menor entre Octaviano y Marco Antonio, en el año 40 a.C. En ese momento, Octavia, hermana de Octaviano, se casó con Antonio en un intento de estrechar lazos entre los dos líderes para preservar el segundo triunvirato. Sin embargo, Antonio ya mantenía una relación con la poderosa reina de Egipto, Cleopatra. Buscando centrar la atención solo en ella, decidió enviar a Octavia de vuelta a Roma. Esto se convirtió en una oportunidad para Octaviano, quien propagó la idea de que el gesto de Antonio era un ultraje para cualquier romano, ya que había rechazado a una esposa romana para casarse con la amante oriental. En el año 36, la relación entre los dos líderes se volvió aún más tensa. Octaviano, en una hábil jugada política para mostrarse como no autoritario, propuso que las guerras civiles romanas eran cosa del pasado y que el segundo triunvirato ya no era necesario. Si Antonio hacía lo mismo, Octaviano estaba dispuesto a renunciar al cargo de triunviro y renunciar al poder inherente a él. Como se esperaba, Antonio rechazó la propuesta, dando a Octaviano una imagen de idealista preocupado por el bienestar del pueblo, mientras que Antonio fue percibido como autoritario. 2 años después, en el 34 a.C., las tensiones aumentaron nuevamente en Roma, después de que Marco Antonio invadiera el reino de Armenia. Con éxito, a diferencia de su invasión anterior, esta vez logró poner de rodillas a los armenios y a todo su ejército, celebrando la victoria, distribuyendo títulos y honores a sus familiares y protegidos. Sin embargo, Octaviano utilizó esta situación a su favor, presentándola al Senado romano como una afrenta inaceptable. Afirmó que otorgar un título tan grandioso a una reina extranjera significaba una disminución de Roma ante el mundo y, sobre todo, una señal de debilidad para las naciones enemigas. Poco después de esta crisis, el 1 de enero del año 33 a.C., Octaviano se convirtió una vez más en cónsul de la República Romana. En un acto que enfureció a Antonio, abrió la siguiente sesión del Senado con un discurso enérgico contra Marco, declarando categóricamente que las concesiones de títulos a sus parientes, la asignación de territorios que debían estar bajo el control de la República, a los aliados, y sobre todo, otorgar a una reina extranjera un título de gran prestigio, eran afrentas inaceptables para cualquier romano y que el general estaba más interesado en satisfacer sus deseos personales que los del pueblo romano. Muchos respaldaron el discurso de Octaviano. Sin embargo, para su sorpresa y decepción, varios senadores no apoyaron sus palabras, afirmando que el discurso del joven tenía la intención de debilitar a Antonio para fortalecer solo a Octaviano, no a Roma. Debido a esto, varios senadores se distanciaron de Octaviano, ya que parecía que Marco estaría en ventaja después de mucho tiempo.
Pero esto solo parecía, ya que en el otoño del año 32, Octaviano finalmente logró lo que tanto anhelaba. En ese momento, dos aliados de Marco Antonio, Lucio Ignacio Planco y su sobrino Marco Ticio, creyendo que el poder del general estaba en decadencia, decidieron cambiar de bando y huyeron a Roma. En circunstancias normales, esto sería solo otra traición política romana, pero el cambio de lealtad de Lucio Planco tuvo un impacto significativo en el destino del mundo occidental. Permitió que Octaviano obtuviera el testamento secreto de Marco Antonio, escondido en el templo de Festa y, para desgracia de Antonio, las revelaciones escandalizaron a toda Roma. El testamento indicaba que, después de su muerte, todo el dinero de Antonio iría para sus hijos y Cleopatra. Además, expresaba que sus hijos gobernarían como monarcas en territorios conquistados por él, especificando la construcción de un lujoso mausoleo para que él y su reina fueran enterrados juntos. Con esta información en manos de Octaviano, la leyó ante los senadores, quienes se indignaron de inmediato con el contenido del testamento. Sin embargo, se creó un impas. Octaviano quería que el Senado declarara guerra de inmediato a Antonio y Cleopatra, considerándolos enemigos de Roma. Los senadores, sin embargo, dudaban en iniciar incursiones militares contra un héroe romano. Como Octaviano no permitía que nada ni nadie suprimiera sus deseos, persiguió a los senadores que apoyaban a Antonio y con una astuta jugada retórica, afirmó que no estaban declarando guerra a Marco Antonio, sino a una enemiga del pueblo romano, Cleopatra, y a un traidor de la República. Esto tuvo efecto, y a finales del año 32, el Senado declaró la guerra al régimen de Cleopatra en Egipto. Muchos esperaban que Antonio abandonara a Cleopatra y regresara al lado de Roma, pero él decidió quedarse a su lado. Esto llevó al Senado a quitarle todos los poderes oficiales al general y a declararlo fuera de la ley y traidor. En este momento, para la completa consternación de Octaviano, alrededor del 40% del Senado, junto con 2 cónsules, abandonaron Roma y decidieron luchar al lado de Marco Antonio. El caos completo y absoluto se había instaurado en la República Romana, y muchos sabían que la mayor batalla de todos los tiempos estaba a punto de comenzar cuando Octaviano y Antonio se enfrentaran para decidir de una vez por todas quién gobernaría Roma y el mundo occidental. Octaviano ordenó una de las mayores movilizaciones de todos los tiempos, exigiendo que todas las religiones y todos los hombres disponibles fueran enviados para destruir a Marco Antonio y sus tropas. Tuvo éxito, logrando reunir la impresionante cifra de 200.000 legionarios. Consciente del conflicto inminente, Antonio reaccionó ordenando su propia convocatoria de tropas, igualando el número de Octaviano con 200.000 hombres, entre su infantería romana pesada mixta y su infantería ligera egipcia. Así comenzaron las maniobras militares hacia mediados del año 31 a.C. Antonio ordenó que su ejército se dirigiera a Grecia, y al enterarse, Octaviano ordenó que lo siguieran con su propio ejército. Sin embargo, además de sus tropas, Octaviano también había traído consigo, consiguiendo su principal triunfo para la victoria, su aliado y gran estratega militar Marco Agripa. Era una de las grandes apuestas de Octaviano. A diferencia de los ejércitos que tenían más o menos el mismo tamaño, las fuerzas navales de Octaviano eran más grandes que las de Antonio y Cleopatra. Además, aunque las embarcaciones de Antonio eran de mayor tamaño, las tripulaciones de marineros y comandantes navales eran muy inexpertas, poniéndolos en desventaja ante la flota de barcos más pequeños y maniobrables de Octaviano, que estaba llena de marineros experimentados. Posteriormente, Octaviano movilizó sus tropas a través del mar Adriático, con el objetivo de enfrentarse a Marco Antonio cerca de Acero. Al mismo tiempo, tomó medidas para interrumpir las líneas de suministro del ejército de Antonio, causándole muchos problemas al general.
A pesar de tener ventaja estratégica, Octaviano decidió no atacar a las fuerzas terrestres de Antonio, ya que consideraba que era un riesgo innecesario y una acción poco sabia. En cambio, prefirió luchar en el mar, donde sabía que su flota podría derrotar fácilmente a las fuerzas enemigas. Sin embargo, la falta de acción por parte de ambos bandos causó problemas imprevistos para Octaviano. Muchos de sus hombres, cansados de esperar el momento decisivo para atacar y descontentos con su moral baja, desertaron al lado de Antonio. A diferencia de Octaviano, Antonio no tuvo estos problemas y logró mantener la lealtad de sus hombres y comandantes. Finalmente, después de mucha espera, comenzaron los combates. Octaviano envió a Agripa para capturar la ciudad griega y el puerto de Metoni, una región que ya había sido leal a Antonio en el pasado. Sin embargo, tomar esta localidad no fue fácil, ya que los defensores decidieron luchar con todas sus fuerzas y brutalidad posible para sobrevivir. A pesar de su valentía, fueron derrotados, ya que, aunque Antonio era un genio militar en tierra, no era rival para un gran comandante naval como Agripa. Derrotado en el mar, Antonio decidió llevar su tropa a Acero, donde la flota y el ejército de Octaviano estaban acampados. Esta vez, estaba listo para asestar un golpe definitivo a las fuerzas de Octaviano. Antonio, decidido a triunfar, trajo 290 barcos a Acero, junto con 50 embarcaciones de transporte, para defenderse de esta flota gigantesca. Octaviano tenía 350 barcos, pero aunque sus hombres eran más experimentados y contaba con el genio de Agripa de su lado, esta vez parecía que Antonio tenía la oportunidad de ganar, ya que sus embarcaciones eran mucho más grandes y mejor armadas. El 2 de septiembre del año 31 a.C., se desató la mayor batalla naval de la historia romana. Antonio tomó sus primeras acciones y ordenó que sus embarcaciones se movieran hacia el mar abierto. Al llegar allí, pudieron ver las embarcaciones de Octaviano formando una línea de batalla. Cabe destacar que Cleopatra también estaba presente en la batalla, ubicándose detrás de las líneas de Antonio. Sin embargo, Octaviano estaba en ventaja, ya que el heredero de César había obtenido los planes de batalla de Marco Antonio, que consistían en usar sus barcos más grandes para repeler a Agripa, en el extremo norte de su línea. Pero como Octaviano ya lo sabía, dio órdenes a Agripa de dejar sus embarcaciones fuera del alcance. El tiempo pasaba, y algo tenía que hacerse. Poco después del mediodía, Antonio extendió su línea fuera de la protección de la costa, y finalmente decidió enfrentarse a la flota de Octaviano. Sin embargo, esta no fue una buena idea. Los hombres de Octaviano estaban mucho mejor entrenados, y habían pasado toda su vida perfeccionando técnicas de batalla muy eficientes. Cuando se enfrentaron a los marineros inexpertos de Antonio, ocurrió una verdadera masacre. En ese momento, viendo el desastre que se avecinaba, Cleopatra decidió tomar medidas y, siguiendo las órdenes que Antonio le había pasado antes de la batalla, ordenó que su escuadrón de barcos intentara penetrar en el centro de la flota de Octaviano. Viendo una abertura que se había formado en las formaciones de Agripa, Cleopatra ordenó que los barcos se hundieran, haciendo que Antonio diera órdenes para que todos sus barcos intentaran romper las líneas de Octaviano. Lideró el avance personalmente y tuvo éxito en esta empresa, llegando al centro de las fuerzas navales de Octaviano. Sin embargo, esta estrategia falló, ya que Agripa ordenó que sus barcos posicionados en los flancos atacaran el resto de los barcos de Antonio desde ambos lados. Lo que siguió fue una carnicería inmensa, con los barcos de Agripa y Octaviano destruyendo decenas de embarcaciones de Antonio, mientras él y Cleopatra solo podían observar impotentes mientras su poderosa flota era aniquilada. Todo estaba en riesgo, haciendo que Antonio temiera no solo por su vida, sino también por la de Cleopatra. En medio de todo ese desastre,
Antonio dio órdenes para que las 90 embarcaciones que no habían sido destruidas se alejaran de las fuerzas de Octaviano para reposicionarse en Alejandría. Una parte de sus tropas que estaban en tierra y presenciaron los combates marítimos también se retiraron, recibiendo órdenes de encontrarse con su líder en Alejandría. Antonio había perdido totalmente el control de las vías que llevaban suministros a estas tropas y, debido a esto, después de poco más de una semana, varios comandantes del ejército de Marco Antonio decidieron rendirse, considerando imposible derrotar a Octaviano. Como resultado, preferían rendirse sin luchar al final de las hostilidades en Acero. Marco Antonio había perdido una parte inmensa de sus tropas y vio cómo su flota marítima era casi totalmente aniquilada. En medio de la desesperación y la derrota, Antonio se encontraba en una situación precaria. Su estrategia había fracasado estrepitosamente, y la flota que una vez se consideró invencible estaba ahora dispersa y diezmada. Cleopatra, testigo de la debacle, se enfrentaba a una realidad desgarradora. El sueño de un poder compartido se desmoronaba en el tumulto de la batalla naval. El caos reinaba en el corazón de la República Romana, mientras el eco de la noticia se extendía. La rendición de varios comandantes de Antonio no hizo más que aumentar la confusión y la desesperanza entre las filas. La fidelidad a Marco Antonio comenzaba a desvanecerse como las olas rompían contra las costas de Acero. Mientras tanto, Octaviano, aunque victorioso en el mar, enfrentaba su propio dilema. A pesar de la aniquilación de la flota enemiga, la deserción de algunos de sus hombres afectó la moral de sus tropas. La espera prolongada y la incertidumbre sobre el futuro habían cobrado su precio. Octaviano sabía que la batalla no había terminado. El verdadero desafío aún estaba por venir. Con astucia y visión estratégica, Octaviano decidió aprovechar la debilidad emergente en las filas de Antonio. Sabiendo que la lealtad hacia Marco Antonio se desvanecía, ideó una estrategia para debilitar aún más la alianza de su oponente. Empleó hábilmente embajadores y mensajeros para extender rumores y sembrar discordia entre los seguidores de Antonio. Las noticias de la rendición de comandantes y la confusión dentro del ejército de Antonio llegaron a oídos de sus aliados, generando desconfianza y divisiones internas. La estrategia de Octaviano comenzaba a dar frutos, y el caos reinante en las filas enemigas se intensificaba. Mientras tanto, en el campamento de Antonio, la tensión era palpable. La traición y la deserción se extendían como una plaga, minando la moral de aquellos que aún le eran leales. Cleopatra, sumida en la angustia, buscaba desesperadamente una salida. En un intento por mantener su posición, convocó a una reunión con Antonio para discutir los próximos pasos. En la reunión, Cleopatra propuso la retirada estratégica hacia Egipto, sugiriendo que podrían reagruparse y resistir en su territorio. Antonio, sumido en la tristeza y viendo la desolación que se cernía sobre su causa, aceptó la propuesta de Cleopatra. Sin embargo, esta decisión solo aceleró la fractura en su alianza y alimentó la desconfianza entre sus seguidores. La retirada de Antonio y Cleopatra marcó un punto de inflexión en la historia de Roma. Octaviano, aprovechando la disolución gradual de la alianza enemiga, movilizó sus tropas para perseguir a Antonio y asegurar la victoria final. La República Romana se preparaba para el enfrentamiento definitivo que determinaría su destino. Así, en el año 31 a.C., en las aguas tumultuosas del mar Adriático, se forjó el destino de Roma y del mundo occidental. La batalla de Acero no solo fue un enfrentamiento naval épico, sino el preludio de eventos que darían forma a la historia de una civilización en ascenso. La lucha por el poder y la influencia se libraba en cada ola que rompía en las costas, y el futuro de Roma pendía en la balanza de la incertidumbre. Y así nos sumergimos en las aguas tumultuosas de la historia antigua, siendo testigos de la grandeza y la tragedia que moldearon el destino de Roma. La batalla de Acco,
con sus elementos de traición, estrategia y desafíos inesperados, resuena a lo largo de los siglos como un episodio crucial que definió el curso de la República Romana. Espero que hayan disfrutado de este fascinante viaje por el pasado y hayan extraído valiosas lecciones de la trama política y militar que se desarrolló ante nuestros ojos. La historia, llena de giros y personajes intrigantes, nos brinda perspicacias sobre la naturaleza humana, el poder y las consecuencias de nuestras elecciones. Ahora, los invito a compartir en los comentarios qué aprendieron con la historia de hoy. ¿Cuál fue la parte más impactante para ustedes? ¿Qué lecciones podemos extraer de estos eventos históricos? Estoy emocionado por leer sus reflexiones. No olviden dejar su me gusta si disfrutaron del contenido y, si aún no están suscritos al canal, consideren hacerlo para no perderse los próximos episodios llenos de intrigas históricas. La historia está llena de enseñanzas, y juntos continuaremos explorando los eventos que moldearon el mundo en el que vivimos. Hasta la próxima travesía por la historia.